Buenos días, iglesia. Gracias a Dios por este tiempo donde hemos cantado de contemplar a Dios en toda su gloria. Sería bueno contemplarlo en toda situación, siempre mirar hacia el Señor, contemplarlo a Él en su grandeza. Bueno, continuamos con la serie de prédicas, El clamor de los 12. Terminamos el libro de Nahum, donde Nahum hablaba sobre cómo Asiria, en especial Nínive, se había puesto por encima del pueblo de Dios y cómo venía un juicio por toda su terquedad, su rebelión, su orgullo y por haber oprimido al pueblo de Dios. Entonces luego se van estos ninivitas porque viene el reino babilonio avanzando hacia donde están ellos y ellos son derrotados. Israel celebra, Jerusalén celebra, pero ahora pasa algo, se llenan de orgullo y hay injusticias entre ellos mismos. Y Habacuc levanta su clamor al Señor y Dios le responde que va a mandar a esos babilonios que vienen avanzando como un juicio por el orgullo de su pueblo. Entonces, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Les voy a pedir que si está en sus posibilidades, que se pongan sobre sus rodillas, si no tienen ningún impedimento, para que oremos juntos al Señor de rodillas. Gracias, Señor, por este tiempo que provees, Señor, que provees para que juntos levantemos nuestras voces en oración, encomendando a ti este tiempo. Gracias por el tiempo de alabanza, por el tiempo que tuvimos para proclamar juntos que tú eres Dios, que tú eres, para proclamarlo como tu palabra lo enseña y no como nosotros hemos aprendido o pretendemos hacerlo, Señor, sino como dicta tu palabra. Ahora permítenos este tiempo de la proclamación de tu palabra, Señor, que podamos escucharte a ti a través del texto, Señor. No necesitamos nuestra propia sabiduría, Señor. No necesitamos la sabiduría de un hombre. Nadie aquí necesita mis palabras, Señor. Todos los que estamos aquí necesitamos de tu palabra, Señor, de tu sabiduría. Frena cualquier palabra que vaya a salir de mi boca, que no te agrade, Señor, que sea contrario a tu mensaje, Padre, y permíteme hablar de parte tuya, Señor, y delante de ti con humildad, y que recibamos todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros con humildad en nuestros corazones, para poder exaltar a Cristo por encima de todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, así como en sus lugares sentaditos, vamos a leer el capítulo 1 de Habacuc. Vamos leyendo, en Nueva Traducción Viviente. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos. De manera que la justicia se ha corrompido. Respuesta del Señor. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán a otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso, como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas.
Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto, arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Segunda queja de Habacuc. Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Somos tan solo peces para ser capturados y matados. Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Amén. Esta es la manera en que Habacuc se expresa ante Dios. Empieza con una aparente queja, como muy bien las conocemos nosotros, pero su queja es una plegaria personal y directa al Señor. Vemos cómo Habacuc está pidiéndole al Señor por un socorro para la injusticia que su pueblo está haciendo entre sí. Sus mismos gobernantes israelitas de Jerusalén, de Judea, están aplastando al mismo pueblo. ¿Qué tan honesto eres en admitir ante el Señor las luchas que te agobian, así como Habacuc? Habían muchos eventos que Habacuc no encontraba sentido, terribles pecados dentro del propio pueblo de Dios. La gente estaba desobedeciendo los mandatos de Dios, menospreciaba la ley y la ley ya no tenía aquel alto valor donde hay que respetarla. El pueblo se había volcado en la perversión y Habacuc dice, Señor, rescátanos, no soporto ver más violencia. Y Dios dice que va a mandar un juicio a través de los babilonios que vienen avanzando. Pregunta, hermanos, ¿nos hemos preguntado por qué Dios deja sin castigo a los que pisotean su ley? A veces uno se pregunta, míralo, Señor, lo que hace. ¿Por qué no haces nada en contra de él? Hombres, mujeres que velan por sus hogares, ¿te has preguntado por qué Dios ha permitido crisis financieras y políticas que perjudican aún a sus escogidos? ¿Te está dificultando la crisis actual económica para proveer a tu casa? Y tú dices, ¿por qué no castigar solo a los perversos? ¿Por qué tenemos que sufrir también nosotros, los que no andamos de corruptos? Las quejas de Habacuc son una plegaria a Dios mismo. Las quejas de Habacuc son un descanso en la soberanía de Dios. Las quejas de Habacuc van plagadas por ese corazón sensible al pecado entre el pueblo de Dios, al pecado de su propio corazón. En cambio, nuestras quejas son murmuraciones contra la soberanía de Dios. ¿Cómo es que Dios permitió esto en mi vida? Nuestras quejas son quejas por nuestras propias dificultades. Mira lo que me pasa a mí. Y nunca son quejas, Señor, cuánta maldad tengo que presenciar. ¿Has visto cómo en toda la historia bíblica las respuestas de Dios a la injusticia nos parecen muy severas? El pueblo de Dios pide una respuesta y Dios responde, muy severo, Señor. Solo te estaba diciendo que hay injusticia entre nosotros. ¿Por qué mandar a esos hombres tan temibles, los babilonios, para castigar a tu pueblo? Vas a mandar a alguien más perverso que tu pueblo, que no es tan malo, para castigarlo, Señor. ¿No es demasiado eso? Muy parecido a cuando leemos el relato de Faraón. Acababan de morir los primogénitos en Egipto por el juicio de Dios a esa nación.
Salen los soldados, padres sin hijos o hijos, tal vez el segundo hijo va como un soldado, y viene Dios y los ahoga toditos. Y las mujeres ya no solo van a llorar a los primogénitos, también a sus esposos o al segundo hijo. Y nosotros decimos, qué duro que es el Señor, qué severo. También tenemos el ejemplo de Aarón. En el plan de lectura de la iglesia acabamos de pasar por el Levítico 10, donde los hijos de Aarón pretenden ofrecer un fuego extraño a la adoración a Dios y mueren quemados. Y a Aarón se le dice, guarden el luto, pero apúrense porque tienen que servir. Y que los sacerdotes no guarden el luto porque tienen que adorarme. Si no, el pecado viene sobre ustedes y ustedes van a morir también. Qué severo que es Dios, decimos nosotros. O cuando aquel Usa pretendía detener el arca que iba a caer, cuando la estaban trasladando, metió la mano para que no cayera el arca, se va a ensuciar el arca de la alianza con el lodo, con la tierra. Y por tocar el arca, murió. Pero Dios dijo que solo los levitas, consagrados para él, podían tocar el arca. El Señor le responde a Habacuc y le dice, asómbrense, quédense atónitos. En la Nueva Biblia de las Américas, en la Reina Valera dice muy similar. No es un asombro de que, wow, qué salvaje, qué bello que es Dios, sino qué juicio tan poderoso el que está haciendo Dios, qué santo que es Dios, qué grande que es nuestros pecados. Es un asombro que produce temor y en cierta parte terror por lo que Dios puede hacer cuando va a castigar al orgulloso. Quédense atónitos, dice el versículo 7, que Dios envía a un pueblo imponente, a un pueblo temible. De Él mismo proceden su justicia y su fuerza. O sea, que ellos mismos se adoran. Nosotros somos lo máximo. Por eso vamos conquistando a cada nación. Esto es lo que Dios está usando para purificar a su pueblo. Dice el versículo 10, que se burlan de los poderosos. Le dicen a los reyes, ese es tu poder. Risa me da tu poder. Así de imponentes son estos hombres, este ejército. Pero dice Dios en el versículo 11 que se le tendrá por culpable por testificar, por deificar su poder, por decir, por construir un Dios de su propio poder, de sus propios logros. Punto número 1. El Señor odia al orgulloso y al arrogante. Mata el orgullo en tu corazón y espera el juicio del Señor sobre los arrogantes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios detesta al orgulloso, así de sencillo. Va a mandar un juicio sobre los orgullosos. Salite de esa rueda porque el juicio va a ser devastador. No esté ahí cuando venga ese juicio sobre los orgullosos. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué? Presenciarlo desde afuera. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 16, versículo 5. Dice la palabra de Dios, el Señor detesta a los orgullosos, detesta, literal, detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Ya, eso es todo el versículo. Y dice Proverbios 8, versículo 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia. ¿Qué es? Como siervo de Dios, como hijo de Dios, como creyente, tenés que despreciar el orgullo en tu propia vida. Y no podés tolerar al orgulloso. ¿Qué es? No congraciarte con el orgulloso, con el arrogante. Y que si vos mismo te identificás como un orgulloso, un arrogante, tenés que desechar eso de tu propia vida, de tu propio corazón. Entonces, sigue siendo drástica para nosotros o exagerada la manera en que Dios imparte su disciplina, su juicio. ¿Es muy severo el Señor para nosotros?
¿Será acaso que estamos aminorando ante nuestra vista nuestro propio pecado o el pecado de los demás? O sea, es muy grande la dificultad, las crisis que hay en nuestros hogares, pero nuestro pecado no es tan significativo. Es decir, lamentamos mucho por lo que nos hace falta en el hogar, por las cosas que no tenemos en nuestros matrimonios, por las cosas que no vemos en nuestros hijos. Deberíamos de lamentar así por nuestro propio pecado y el orgullo en los demás. Habacuc se quedó perplejo por lo que Dios iba a hacer. Venían avanzando los babilonios, pasaron por Asiria, ahora vienen para Judea. Y Habacuc lo que estaba pidiendo es un rescate de la perversión, pero viene una perversión más grande como juicio de esa perversión que ya hay en el pueblo. Se quedó perplejo y había un dilema teológico en su mente. Pero primero, en el versículo 12, adoró a Dios. Primerito, adoró a Dios. Tú eres eterno, tú eres Señor, tú eres santo. No moriremos. Confianza en el Señor en medio de la adoración fiel y verdadera. Y después descansa en la soberanía de Dios. Tú los pusiste a ellos para juicio, Señor. Los fundaste para corrección. Esto lo van a hallar así tal cual en la Reina Valera y en la Nueva Biblia de las Américas, usando palabras que evocan a que Dios es el creador, como dice el Salmo. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó. Tú fundaste, Señor, a esta gente para traer juicio a tu pueblo. Descanso en tu soberanía. Habacuc esperaba quizá una purificación más pacífica, quizá un avivamiento, un amor por la ley del Señor en el pueblo que estaba siendo injusto, arrogante. Quizá esperaba reformas, que viniera un rey y que hiciera reforma al pueblo, que se levantara un sacerdote y que hiciera estas reformas. Pero Dios, en cambio, preparó la corrección por medio de un juicio, por medio de una zarandeada, de una disciplina a su pueblo. Dice Habacuc en el versículo 13, 1:13, muy limpio eres, ¿tolerarás la atrocidad de estos paganos? Estoy parafraseando la Nueva Biblia de la América. Del 14 al 16, él habla de que Dios es muy santo. ¿Permitirás que nos capturen como a peces, como animales, que nos traten? Versículo 17, muy justo eres, ¿quedarás callado mientras estas cosas no ocurren? ¿Se va a quedar callado Dios? Son preguntas de un adorador, prácticamente un salmista, Habacuc, por el capítulo 3, lo sabemos. Habacuc se está preguntando en nuestro lenguaje actual, ¿cómo un Dios justo permite la injusticia? ¿Cómo Dios permite que los perversos castiguen a los menos malos? Es como que dijéramos nosotros, ¿por qué eres tan drástico, Señor? Ante nuestro pecado, reconozco, pero eres drástico y severo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan severo, Señor? ¿Acaso le preguntas así? Habacuc lo hizo en una plegaria, en una oración. Nosotros a veces lo hacemos en murmuraciones hacia otro creyente, dañando su fe. Decía Spurgeon, cuando el Señor derriba a una persona, lo hace para poder edificarla de nuevo. Cuando el Señor quebranta el corazón de un individuo, es para poder renovar su propio corazón. En palabras de Juan el Bautista, a inicios del libro El Evangelio de Mateo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es el juicio de Dios sobre los orgullosos. En palabras de Juan el Bautista, dijo Jesús que Él iba a permitir que sus discípulos fueran zarandeados y Él los había encomendado al Padre. Iban a ser zarandeados. Las crisis son para dos cosas, no para que se terminen, para que termines amando más a Cristo
y para que termines confiando más en Cristo. A veces creemos de que en esta crisis voy a terminar mejor que antes, o voy a terminar como estaba antes. En esta dificultad ya después vamos a volver a los tiempos dorados. Pero no, a veces vienen tiempos peores. Nadie sabe si después de su crisis va a pasar a un estado mejor, como Job. Nadie sabe que si después de su crisis va a pasar a un estado a como estaba antes. Nadie sabe si después de su dificultad va a pasar a un estado peor, como Lázaro, el leproso, que le lamían las llagas a los perros, pero él fue a la vida eterna. Nadie sabe cómo le va a ocurrir en su propia vida. Y nosotros esperamos que esta crisis va a ser de bendición porque voy a terminar a como antes, que estaba todo bien, o mejor que antes. Pero ¿cuántos años llevamos ya con las crisis que nos rodean, las dificultades? Tu enfoque tiene que estar, es que al final de esta crisis, cuando esta termine, no importa si Dios manda otra o ya no manda Dios crisis significativas, voy a terminar amando más a Cristo y mi fe va a crecer. Nadie se pregunta, todos hablamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta injusticia? Pero nadie se pregunta, ¿por qué Jesús, el inocente, tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué no tomé yo su lugar en esa cruz? ¡Qué injusticia! ¿Por qué no fui mejor al infierno en vez de que el inocente muriera por los culpables? Nadie nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué no me enviaste a mí a mi castigo eterno por haber ofendido tu santidad? ¿Por qué tuvo que morir ese inocente? Solo nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas en mi vida? Señor, ¿por qué sufro tanto, Señor? ¿Por qué? Punto número 2. Dios es santo, justo y bueno. No porque detenga la maldad, sino porque Cristo, el justo, tomó el lugar de nosotros los injustos. Por eso es bueno Dios, porque el justo tomó el lugar de los injustos. Dios es bueno por eso, por ese sustituto. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 13 al 18. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo. ¿Recuerdan a Habacuc? Cuando escuchó la crisis, empezó a adorar. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. En medio de tu sufrimiento, proclamá el Evangelio de Jesucristo. No murmurar sobre lo mal que estamos viviendo. Pero háganlo con humildad y respeto. Si van a proclamar un desquite hacia el otro, es con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¿Cómo mirarán eso? Que aún en medio del sufrimiento y de la crisis, no blasfemamos el nombre del Señor. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere. ¿Qué significa esto? A veces vamos a tener que sufrir, aunque hagamos el bien, a veces no. Si el Señor quiere, va a pasar. Es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Este es el motor de poder adorar a Dios en medio de las crisis, de poder proclamar su palabra, que Cristo ya sufrió, el justo por los injustos. El Señor, después de que Habacuc
presentó sus quejas, ¿el Señor reprendió a Habacuc o el Señor le dio esperanza? No lo reprendió, le dio esperanza. Pero la esperanza reprendió el propio corazón de Habacuc. El Señor a veces tiende a dar unas explicaciones que no son especiales, porque no son una explicación humana para lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Él nos da un porqué que es divino, en base a su carácter. Dios nos da un porqué en base a su santidad, en base a sus atributos, en base a su justicia, pero Él nunca nos dice, espérate, te voy a explicar. No le dijo a Job, lo que pasa es que allá a los cielos llegó Satanás y dijo esto y esto y esto. Entonces yo le dije que no, que voy a permanecer fiel. Por eso yo permití esto, para la gloria de mi nombre. No le dijo así. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Le habla del carácter de un Dios creador, bondadoso, que provee, que está al cuidado de su creación. Siempre Dios responde cuando uno dice, ¿por qué, Señor? Volcate a mi carácter. Mira hacia Cristo. Mira hacia mis atributos. No es un porqué humano, es un porqué divino, en base a su propio carácter. Y dice en el versículo 2 del capítulo 2, escribe. Es bueno que escribamos lo que Dios nos está enseñando. Escribe, en el tiempo señalado castigaré toda injusticia en la tierra. Aunque tarde, espérala, porque en verdad ocurrirá en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, no como nosotros queremos, es cuando Dios quiera y como Dios quiera. Los sufrimientos, la injusticia, incluso las disciplinas del Señor van a ocurrir en su tiempo y a como Él quiera. Dios no te va ni siquiera a disciplinar cuando tú digas, disciplíname, Señor. Él te va a disciplinar cuando Él quiera. Él va a permitir las crisis, el sufrimiento, conforme a su soberanía. No va a terminar cuando nosotros querramos. Nunca va a ser así, ni como nosotros querramos. Dice, ¿cuál es nuestro consuelo entonces? Si no, las cosas no son como nosotros queremos. Dice capítulo 2, versículo 4 de Habacuc. El alma del orgulloso no es recta, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dios va a castigar a los orgullosos. El justo por la fe vivirá. Punto número 3. Espera en el Señor. Sé paciente. No seas arrogante. ¿Qué quiere decir? Si estás en medio del grupo de los orgullosos, sal de ahí. Tampoco estés dudando. No seas arrogante y no dudes. ¿Qué es? Ya Dios nunca hizo nada. Espera en el Señor, sé paciente, no seas arrogante y no dudes. Aún en medio de la mayor tragedia, el justo por la fe vivirá. Pablo en su carta a los Romanos, podemos ir al capítulo 1, del 16 en adelante. Porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Dice el versículo 17. Esta buena noticia, o sea, el Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, porque dijimos que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo ser un justo? Para vivir. Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Confiando en Cristo serás un justo, no por cumplir las obras de la ley. Dicen Gálatas que si por las obras de la ley
la gente se pudiera salvar, entonces en vano vino a morir Cristo. ¿Para qué entonces? Si alguien se puede salvar cumpliendo los 10 mandamientos. La ley es un guía que nos lleva a ver nuestro propio pecado. Dice Santiago en 1, 21 al 22, ver nuestro propio pecado como en un espejo y ver la necesidad de ser limpios en Cristo. Y haciendo limpios, pues nos apartamos del pecado. Pero por lo que Dios está haciendo en nosotros, no para que lleguemos al cielo. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Por la fe el justo vivirá. Este libro de Habacuc arroja luz a estos textos citados en Gálatas, en Romanos, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Es así. Venía una sacudida al pueblo de Dios. Imagínense quedarse en un solo ladrillo de 30 centímetros por 30 centímetros y todo alrededor se va a derrumbar. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en Jesucristo, pensando en que Él nos va a dar salvación. Por eso vamos a vivir, aún en un ladrillito, vamos a vivir. Hay 5 advertencias, 5 ayes del Señor, como un tipo de consuelo para Habacuc. Porque él sabe que van a venir estos babilonios y van a traer un juicio. Entonces Dios da 5 ayes. En el versículo 6 Dios dice, lo pueden leer en su Biblia, ¿qué aflicción les espera a los ladrones? En resumidas cuentas. Dice el versículo 8, ellos ahora serán despojados ellos. El segundo ay, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? Versículo 9, ¿verdad? Dice el versículo 10, les vendrá deshonra y muerte. La tercera advertencia contra el orgulloso. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Versículo 12. Dice el versículo 13, sus riquezas se convertirán en cenizas. El dinero desaparece. Nosotros somos testigos de eso. Se va rápido. Pero dice Pedro que un día los elementos serán deshechos. Como talco en polvo, como harina en polvo. Todo va a ser destruido. Y Cristo nos dará cielos nuevos y tierras nuevas. Pero todo será deshecho. Este es un juicio de Dios. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas? Versículo 15. ¿Qué nos puede decir a nosotros esto? Aquel que anda a los demás. ¿Qué aflicción querer aturdir a los demás? Que estén como adormecidos, enredar a la gente. Llegará tu turno de ser deshonrado. Versículo 16. Dice el versículo 19, ¿qué aflicción te espera a ti? Que les dices a ídolos, despierten y sálvennos. Dice el versículo 20, vas a tener que guardar silencio delante del Señor. Toda boca se va a cerrar delante del Señor. Este es como un sello real que Dios pone con 5 advertencias en contra de los orgullosos. Acaba de impartir un juicio a los orgullosos, tanto de Judea, que va a sufrir la invasión babilónica, como a los mismos babilonios. Después va a venir el imperio persa y los va a hacer lo mismo que hicieron ellos. Una y otra vez el ser humano sufre violencia por el orgullo en el corazón del mismo ser humano. Y Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. Estas advertencias son válidas para los judíos en ese tiempo y para los babilonios que iban a venir, pero también son válidas para cada nación que pretende ser como Babilonia, oprimir al débil, y también es válida para cada creyente que se deje llenar de orgullo.
El Señor va a castigar el orgullo en nuestros corazones. Por eso dice Proverbio, apártense del orgullo, aparten el orgullo de su vida y aparten al orgulloso de ustedes. No hay que andar congraciándose con el orgulloso, hacerle fiesta, hacerle barra, hacerle porra. El Señor va a traer juicio. Si Él no es creyente y nosotros sí, lo estamos engañando, que todo está bien. Pero Habacuc dice que es sensible por el pecado del pueblo. Señor, ¿por qué me permites ver esta injusticia? Versículo 3, capítulo 1. Dice en el versículo 14 el Señor, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Así como las aguas cubren la mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Llena tu vida de ese conocimiento. Versículo 16. Se volverá sobre ti la copa del juicio del Señor. Este es el juicio final para todos aquellos que no hayan puesto su vida en Cristo y estén atenidos a sus logros dentro de la fe. La fe es un medio para confiar en Jesucristo. Tienes que creer en Cristo directamente, no confiar en las obras piadosas que te rodean. Punto número 4. El juicio del Señor ocurrirá según sus planes. Cerrará la boca de los orgullosos. Mas el justo, por la fe, vivirá. Romanos 3, 19 al 20. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas para mostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Cuántos son culpables delante de Dios? ¿La mitad? ¿Más de la mitad? Todo el mundo. Todos somos culpables ante Dios, en nosotros mismos. Dice el versículo 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por medio de hacer lo que la ley dice, lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley es para cerrar toda boca, así como Job de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mejor me callo, tapo mi boca mejor. ¿Vieron el lamento de Habacuc? Habacuc se estaba quejando, pero en oración a Dios, adorándolo. Y se quejaba no de sus problemas personales, se quejaba del pecado que había en medio de su pueblo. De eso se quejaba Habacuc. Como dijimos al inicio, ¿qué tanto nos quejamos por el pecado en nuestras vidas? El pecado que nos rodea, y qué tanto nos quejamos de las dificultades, de las adversidades, del hambre, de las enfermedades, de los sufrimientos, de las injusticias, de las cosas que no tengo, de las cosas que no puedo proveer a mi casa. ¿Es más la queja por lo que no pasa en tu vida, por lo que no tienes, o es más la queja por nuestro propio pecado? ¿Por qué se lamentaba Habacuc? El capítulo 3 es la muestra de un verdadero adorador, casi un salmista. ¿Y cómo empieza él? ¿Por qué los malos prosperan? Como David dice en los Salmos. Y dice, bueno, al final los malos verán su fin por orgullosos. Dice, no es suficiente para mí que Dios castigue la maldad un día. Yo quiero ver ya que los malos sufran. Espera paciente en el Señor. Es que yo quiero ya. No estás descansando en el carácter de Dios. No estás descansando en su soberanía. No estás descansando en sus atributos. No lo estás adorando. No estás orando a Él de manera correcta. Solo tienes sed de justicia humana. No tienes sed de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta en su tiempo. No importa si un perverso, un tirano va a vivir toda su vida en una playa, disfrutando del mar y que le lleven, que le abastezcan su mansión en el mar, después de todo el daño que hizo. Si Dios quiere así, y al final Él va a ver un juicio,
ante el trono de Dios, no importa si es así. Y no importa también si Dios quiere que vea un juicio en este mundo. Espera en el Señor. Así que para terminar, con cada respuesta de Dios, Habacuc se volvió a abrazar, a atesorar el carácter de Dios mismo. Lo vemos en el capítulo 3, él termina diciendo, ala Dios, no me explicaste y qué severo que sos. No, terminó adorando a Dios. Aunque me quede en un ladrillito, alabaré al Señor, porque el justo por la fe vivirá. Habacuc se aferra más y más con cada respuesta de Dios y su carácter a sus promesas. El justo por la fe vivirá. Aún en medio de lo confundido que Habacuc está, él no entendía, aún aquí, él no entendía por qué Dios estaba permitiendo esto. Nadie puede entender cómo funciona todo el universo. Hay fenómenos naturales que todavía no tienen una profunda y concisa explicación. Y así también hay cosas que ocurren en nuestro día a día, en la parte espiritual que no logramos comprender. Estamos confundidos y ahí entra la fe. Voy a confiar en que todo está conforme al plan de Dios. El justo por la fe vivirá. Voy a confiar en que Dios va a hacer esto para purificar a su pueblo. Eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc descansó en la soberanía de Dios. ¿Y esto por qué fue? Porque él era un adorador verdadero y su preocupación principal era la santidad de Dios y el pecado de los que lo rodeaban, empezando por él mismo. La preocupación de nosotros hoy en día es las carencias que tenemos, lo que no tenemos en la casa, lo que me hace falta en mi hogar. Pero qué descanso es estar en Cristo confiadamente. Entonces enfócate en su santidad y en tu pecado. Sus preocupaciones terminaban también en oración. Eran quejas, pero él no se quejaba en el grupo pequeño, él no se quejaba con otro creyente, él se quejaba ante Dios. ¿Y nosotros cómo somos? Ahí estamos, cargando al otro hermano, que está bien, confesar las luchas, pero así como descargas tus crisis en el otro creyente, ¿te descargas tu corazón con Dios? ¿O solo preguntas, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Sí, ya me descargué. Esa no es la manera en que Habacuc se descargó con el Señor. Él descargó sus ansiedades y sus luchas de una manera piadosa. Él no estaba chinchoneando el pecado del pueblo, arrullando, sino más bien que tenía una sensibilidad y un rechazo por el pecado. Él no estaba arrullando el pecado. Su anhelo era abrazar la santidad de Dios. ¿Consideras dura la disciplina del Señor hoy en día? ¿Las disciplinas de la iglesia? ¿Qué tal está tu comprensión de la santidad de Dios y nuestro propio pecado? Dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esto es lo que hacía Habacuc, pedir por todos los creyentes en todas partes que lo rodeaban a él. Oren también por mí, pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar con valor el misterioso plan de Dios, o sea, para poder dar el Evangelio. ¿Está orando para que se pueda proclamar la verdad de Dios? Y 2 versículos para terminar. Filipenses 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada. Las carencias, las dificultades, la enfermedad, las crisis propias de tu hogar. En cambio, oren por todo. En vez de estar preocupado, orá. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. La preocupación genuina termina en oración. La preocupación mundana y carnal termina en ansiedad, en afán, en estar dudando de Dios. Y dice el versículo 7,
Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Quieres sentir la paz de Dios en medio de todas tus carencias? Pon al Señor tus quejas de manera piadosa. Adóralo. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vive en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que has provisto. Gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición de poder escucharte, Señor. Por poder escuchar cómo tú le dijiste a Habacuc que esperara aún en medio de todo lo que venía, Señor. Y Habacuc nos muestra el capítulo 3 que él estaba dispuesto a esperar y enfocarse solo en ti. Señor, quisiéramos llegar a esa comprensión de tu santidad, poder ver así nuestro propio pecado, que nos haga correr y ver hacia ti, Señor. Aunque todo se esté despedazando, aunque todo se esté pulverizando, aunque no lleve la vida que yo anhelo, el justo por la fe vivirá. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, Padre. Es triste vivir una vida llena de orgullo, Señor, pero hemos decidido en nuestra arrogancia ser orgullosos. Nos falta humildad, Señor. Estamos pensando mucho en nosotros mismos. Queremos ser reconocidos. Queremos controlar cada aspecto de nuestra vida, Señor. Queremos decirte cómo debería ser nuestra vida, Señor. Pero el justo por la fe vivirá. Y los orgullosos serán destruidos, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. De nuestro pecado. Para poder honrarte a ti, Señor. Y exaltar a Cristo en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.